El desarrollo del lenguaje. El desarrollo humano comienza con una serie de etapas, las cuales poseen características como el crecimiento físico, la personalidad y el aspecto social. Por otro lado, la primera infancia es una de las etapas más importantes debido a su velocidad. El término infancia proviene del latín infans, el cual significa sin lenguaje. Esto quiere decir que el niño empieza a dar sus primeros pasos, a decir las primeras palabras, a balbucear y presenta la sonrisa social. También se dan las influencias. Está la extrínseca, la cual significa las relaciones que mantiene con su familia, el cuidado, el aspecto socioeconómico, mientras que las intrínsecas son aquellas que posee genéticamente, es decir, desde su nacimiento. Ahora bien, vamos a referirnos a algunos precursores del lenguaje, los cuales se conciben dentro de la neurología, como por ejemplo Love y Webb. También Broca, el cual realizó un estudio con dos de sus pacientes que presentaban trastornos de lenguaje y habla y determinó que los hemisferios del cerebro son asimétricos. Por otro lado, determinó que el hemisferio izquierdo es el centro del lenguaje. Carl Warnick propuso que el centro auditivo del habla se encuentra en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal se encuentra en este costado. Ahora bien, en el siglo XIX se provocaron una serie de guerras. Estas provocaron que la población tuviera mucha pérdida de lenguaje y trastornos del habla, por lo cual esto ayudó a avanzar en muchísimos procesos acerca del lenguaje, debido a los estudios que se realizaban. Ahora bien, vamos a hablar del término fisicolingüística y cómo nació este. Pues Oswald dijo que los psicólogos también tenían parte en el desarrollo del lenguaje porque estudiaban el cerebro. Entonces hizo una convención donde se creó la fisicolingüística, que serían las pruebas psicológicas. Además, entre ellos hubieron unos precursores que dieron su punto de vista. Entre ellos está Skinner, que propone el lenguaje conductual como las condiciones ambientales del niño, como por ejemplo encerrar a un bebé sin hablarle, dejarle hablar con un loro o dejar a una persona en una isla para ver cómo se desarrolla el habla del lenguaje. Ahora bien, Chomsky propuso que la capacidad del habla es genética, desde el nacimiento. Entonces, por ejemplo, el niño se pregunta, ¿dónde está mi mamá? Pero la verdadera pregunta es quién le enseñó cómo se debe llevar ese orden, si muchas veces los padres no enseñan eso. También está Piaget, que dice que el desarrollo del lenguaje se deriva del desarrollo de otras capacidades cognitivas como la memoria, la creatividad, la imaginación y la percepción. Ahora bien, vamos a ver unos conceptos básicos, los cuales serían comunicación, lenguaje y habla. El lenguaje es el sistema de códigos que desarrolla un humano para designar cualidades, objetos o acciones. El habla es la ejecución de este, mientras que la comunicación no es simplemente la interacción de yo hablar con otra persona. Hola, no. Trata de mutualidad, reciprocidad y subjetividad. Otros elementos importantes del sonido son la semántica, la sintaxis, el léxico, el discurso, los morfemas, los fonemas y la prosodia. Entre los componentes neurofisiológicos se encuentran la audición, el cerebro o la corteza cerebral y los órganos fonatorios. Van a existir dos medios, el medio externo y el medio interno. El medio externo se encarga de la elaboración del lenguaje por medio de los órganos fonatorios y luego de la percepción verbal y el sentido de audición, mientras que los mecanismos cerebrales son la decodificación del habla, que es en el área de Wernicke, y la codificación, que sería en el área de Broca. Un ejemplo claro es cuando yo le realizo una pregunta a otra persona. Yo estoy elaborando el lenguaje por medio de mis órganos fonatorios.
La otra persona va a tener que percibir con el sentido de la audición qué es lo que estoy hablando. Tiene que decodificar el habla en el área de Wernicke y luego codificarlo en el área de Broca para poder darme a mí una respuesta. Entonces, este proceso se repite simultáneamente. Por otro lado, tenemos el lenguaje receptivo, que este trata sobre captar y comprender la señal hablada. Las estructuras del cerebro que se encargan del procesamiento del lenguaje se conciben en tres grupos, los cuales serían los sistemas neuronales de los dos hemisferios del cerebro, en el cual se provocan interacciones, pero no son lingüísticas, sino son sensoriales y motoras. Los sistemas neuronales en el hemisferio izquierdo, el cual sería el centro del lenguaje. En este se desarrollan habilidades como escribir o decir algo que nosotros queremos. Por otro lado, el hemisferio izquierdo, que es donde se presenta una interconexión. Vamos a abarcar dos periodos distintos. Está el periodo lingüístico y está el periodo prelingüístico. Vamos a empezar primero con lo que es el periodo prelingüístico. Este comprende desde el nacimiento hasta los 18 y 24 meses. Serían 2 años. En este se presenta la ley cefalocaudal, que es el control de las partes cercanas a la cabeza, y también la ley próximo-distal, que es lo mismo, el control de partes cercanas a la cabeza, y es donde se da una motricidad fina y gruesa. Por ejemplo, han visto a un niño. Un niño no empieza caminando, sino que desarrolla primero el movimiento de lo que son las manos, empieza a mantener su cabeza en pie y puede hasta mover el pecho y hacer movimientos. Cuesta mucho que desarrolle de primero eso de los pies, porque esas leyes lo fundamentan. Además, se habla de la motricidad fina y gruesa, entonces esto quiere decir que desarrollan, bueno, la gruesa es el movimiento como de los brazos de una forma un poco más diversa, mientras que la motricidad fina es como cuando un niño agarra un lápiz o agarra unos legos. Por otro lado, un dato interesante es que los reflejos ayudan al niño a enfrentarse al mundo. Imagínense que un niño no tuviera reflejos, a cada rato se caería y pues los papás para el hospital, ¿verdad? También en esta etapa se comprenden lo que son los límites del ego, la interacción con objetos, con juguetes, con personas y lo que es la inteligencia y organización. También está lo que son los entendimientos, que es la constancia de objetos. Esto quiere decir que aunque no haya un objeto, el niño siempre lo va a estar viendo. También el espacio coordinado, la causalidad y la temporalidad. Ya al final de la primera infancia, ya se empiezan a ver lo que son los movimientos controlados, voluntarios, que serían troncos, manos, piernas y su posición. Una de las partes más lindas de esta etapa es la madrecía o el estilo materno. La madrecía consiste en cuando un niño está empezando a crecer y la madre tiene ese cariño, ese estilo materno. Entonces empieza con frases cortas, con un tono alto y con un léxico común. Por ejemplo, cuando una madre está con su hijo y le dice, venga mi amor a comer, qué cosita más linda. Entonces, poco a poco e inconscientemente, el niño va eh, percibiendo el lenguaje para ir adaptándolo y desarrollándolo. También en esta etapa se presenta lo que es la ansiedad. Si un niño no ve a su madre, se pone a llorar y se pone inquieto y a llamarla. Mientras que utilizan muchísimo el no. Ya no utilizan las pataletas o los llantos o los gritos, sino cada cosa que usted le diga, el niño, si no quiere, le dice no. En esto se presenta lo que es el lenguaje receptivo, que es cuando el niño se dirige al sonido, ya reconoce su nombre y realiza lo que le ordenan. También el lenguaje expresivo, que son los llantos, los gritos, la sonrisa social,
el balbuceo, las primeras palabras y el vocabulario crece. Aquí se dan unos estadios que se comprenden desde la semana 0 hasta los 9 y los 18 meses, que es donde se dan los reflejos, los llantos, la risa, los arrullos, los sonidos, se controla el habla y se dan dos puntos importantes, los cuales serían el balbuceo reduplicado y no reduplicado. Muchas veces los padres escuchan a los niños decir sus primeras palabras, pero no es así, porque esto se presenta por medio del balbuceo. El reduplicado consiste en que el niño empieza diciendo una sílaba, las cuales serían como ma, pa, que son fáciles. Entonces, reduplica la palabra, entonces dice ma, ma. Entonces ya ahí está pronunciando la palabra y la mamá se emociona un montón. También está lo que es no reduplicado, que sería como cuando el niño diga pa, la o ma, pa. Es decir, empieza a crear nuevas palabras y empieza a conectar diferentes sílabas. Ahora bien, vamos con el periodo lingüístico. La etapa comprende desde los 2 años hasta los 5 y 7 años. Aquí se adquiere el lenguaje, las mayores habilidades motoras finas, la adaptación, la inteligencia, que sería un estadio preoperacional, y se dan las imágenes mentales, se desarrolla el lenguaje, los dibujos y los juegos. Se presenta una serie de dificultades que son el egocentrismo, porque el niño piensa que el punto de vista de él es el único correcto. Entonces, al adulto decirle algo, el niño no va a hacer caso y va a hacer lo contrario. También en la centración, que no puede separar lo propio del medio ambiente, le pueden dar una orden que el niño va a pensar que es un juego. También la dificultad de transformación, que es cambiar las reglas de algo. Por ejemplo, que esté jugando con otros niños y diga, quiero jugar escondidos pero ver dónde se esconden. Un ejemplo. Entonces aquí es donde está cambiando las reglas del juego. También la reversibilidad se puede dar mediante dos ejemplos, que esta trata sobre hacer y deshacer. Es cuando el niño ve que si en una taza echan un poco de agua y lo meten a la refri, se crea el hielo. O también cuando llegan y ven una casa de Legos y la desarman, y ven que quedan los Legos. Pero ellos saben que aunque eso se deshaga, se puede volver a hacer. En estas se encuentran las etapas lingüísticas y las fonológicas. Ya al final están las etapas lingüísticas, que son las palabras y las frases simples construidas, y luego poco a poco van desarrollando las más complicadas. Mientras que las etapas fonológicas son los morfemas simples, donde se extiende el repertorio fonético. El repertorio fonético quiere decir todas aquellas palabras que el niño adquiere. Ya luego el repertorio culmina y se empiezan a dar palabras simples y largas. Muchas gracias, espero les haya quedado muy claro.